Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Perspectivas en Vivo. Hoy tenemos un programa muy interesante que trata sobre todo del fondo, del trasfondo cultural de las coyunturas que venimos viviendo en las últimas semanas en nuestro país. Todos nos hemos sentido conmocionados por el caso del Vacuna Gate, ¿no? El presidente de la República que se vacuna a espaldas de la población, una ministra de Salud y otros funcionarios del mismo ministerio que hacen lo mismo, el cinismo político asociado a esta conducta, ¿no? El negarlo o más bien mostrar cierta pena, ¿no? Y ocultar lo que había hecho. Un canciller, una canciller que no tiene absolutamente ningún tipo de pretexto, ¿no? De repente la de salud podría decir, bueno, yo estoy en primera línea, pero un canciller que se vacuna y vacuna también a otros funcionarios de su ministerio, ha generado en la población no solamente, como les decía, rechazo, sino también indignación, desesperanza, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro, el presente, las elecciones? Sin embargo, siempre ya estamos acostumbrados nosotros a reaccionar. Sucede algo y reaccionamos, vamos a las redes sociales, despotricamos, pero no nos estamos dando el espacio de parar, retroceder un poco y reflexionar de por qué tenemos tanta corrupción, por qué nuestro país u otros países tal vez tienen este cáncer tan metido en todos los tejidos de la sociedad. Tenemos un problema estructural, un problema cultural. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, para hablar de ese tema tan interesante, he invitado a Klaus Bergholz, él es profesor de Ética y Filosofía universitario, ¿no? Y al abogado, el doctor Fernando Altuve, que ha sido congresista y también es profesor universitario. Bienvenidos a ambos y gracias por estar en Perspectivas en Vivo. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Juliana. ¿Qué tal, Fernán? Voy a empezar con el doctor Altuve. Doctor, ¿por qué hay tanta corrupción? ¿Desde cuándo? ¿Es un fenómeno de los últimos 20, 30 años en el país? ¿Desde cuándo viene este mal? Bueno, la corrupción existe desde que el hombre existe, o sea que no podemos decir que no sea una falla humana que va acompañando al hombre a lo largo de su devenir histórico. Lo que impresiona son los grados de corrupción. Es decir, hay épocas donde los grados de corrupción están muy reducidos y no solamente los grados, sino la materia de la corrupción. Es decir, estamos ante fenómenos de corrupción focalizados y sobre materias verdaderamente pequeñas. Y en otras épocas, a lo largo de la historia del Perú y de la humanidad, pues se ha expandido la corrupción y ha abarcado y llegado a todo. Incluso cuando ya la corrupción se convierte en una tolerancia doméstica, una tolerancia cotidiana, donde la gente termina aceptando eso como una cosa ya de normalidad. Entonces, a lo largo del tiempo han existido, digamos, márgenes o magnitudes de corrupción. Los momentos ideales son cuando esta corrupción se ha visto extremadamente reducida, ¿no? A casos singularísimos que, por lo menos en el caso del Perú, en este momento no parece ser así. Klaus, ¿tú crees que esta crisis es netamente política hoy en nuestro país? ¿Hasta dónde llega? ¿Es solamente exclusivo de funcionarios, de gobernantes? No, complementando a lo que menciona el doctor Altuve, como esta es una situación que existe desde que existen seres humanos, desde que apareció la humanidad, también es un mal que va abarcando los distintos ámbitos de la sociedad. En el Perú y en muchos lugares, no solamente aquí, pero centrándonos en el Perú, esta crisis ética y esta crisis de corrupción abarca todos los estamentos, ¿no? Hoy día lo vemos quizá un poco más reflejado en el ámbito público, pero es simplemente este caso. Hace unos meses hemos tenido la crisis del Club de la Construcción y de Odebrecht, que implica al sector público y al privado, a los empresarios. Años atrás tuvimos el problema con los medios de comunicación. De cuando en cuando surgen situaciones también en las fuerzas militares. En fin,
Todos los ámbitos de la sociedad terminan viéndose implicados en esta situación y yo creo que tiene mucho que ver con la formación, el ámbito educativo, con la familia. Hay que preguntarse cómo está la formación moral en nuestras familias y en líneas generales con la idiosincrasia y la cultura peruanas, que tienen muchos ángulos y problemas que habría que analizar. Doctor Altuve, en lo que menciona Klaus, menciona cultura. Somos una cultura particularmente informal, corrupta, por decirlo de alguna manera, porque también hay que analizar lo que nosotros vivimos cotidianamente, ¿no? El privilegio de en la cola, ¿no? En que el amigo me hace el favor. Yo personalmente considero que habría que también meter en este análisis la informalidad que existe en ciertos procesos, que uno no podría conseguir no sé, hacer un trámite si no es con una coima, etcétera. ¿Cree que es un mal ya social, o sea, cultural? A ver, yo no soy una persona tan crítica con la informalidad como se está planteando en el momento actual. Ahora hay un planteamiento de qué es la informalidad, el origen o la causa de la corrupción. Yo creo que la informalidad es la consecuencia de una estructura burocrática pública que es en sí misma, ya por su tamaño, corrupta. Porque si no son capaces de hacerse los procedimientos y los procesos administrativos de la manera más eficiente y tienen un sobrecosto económico y un sobredimensionamiento de personal, es porque ahí hay corrupción, porque no hay una cuestión de eficiencia. Yo creo que el tema de la informalidad es una forma como están tratando de colocar ese tema a ciertos sectores progresistas y de izquierda, porque la informalidad es la que ha resistido en el Perú el crecimiento del Estado, el estatismo y todo ese monstruo paquidermo que en los años 70, 80 se creó. Entonces yo creo que la informalidad, como la tratan de plantear, no es sinónimo de irregularidad o de amiguismo o de facilitarse los procesos. Sobrevivencia en todo caso. Claro, yo veo esa asociación. Y en el plano de la cultura peruana, yo creo que nosotros los peruanos sí tenemos dos problemas que son los que nos hacen o nos llevan a que las actitudes irregulares, no informales, quiero hablar de irregularidad, no de informalidad. La irregularidad se nos plantee siempre como una alternativa. Primero, el valor que nosotros damos a la viveza sobre el cumplimiento estricto de los principios y de las normas. Primero pongo los principios y después pongo las normas, porque hay normas verdaderamente absurdas que no pueden ser cumplidas por nadie, ni siquiera por los que las ponen. Por lo tanto, la viveza no es el incumplimiento de la norma, es el incumplimiento del principio, que es lo que hay que tener en claro. Y entonces, en el Perú tenemos un gran culto a Pepe el Vivo, a Papá Chuyman y a eso, y en nuestra vida cotidiana favorecemos al vivo. Y eso lo favorecemos en la casa, lo favorecemos en el barrio, lo favorecemos en la escuela y en todos los ámbitos. Creo que ahí hay un enorme problema del modelo social que nosotros reconocemos como líder o héroe colectivo. Y creo que hay otro problema, para no ser muy largo, que es algo mucho más grave que la corrupción en sí misma. Yo lo considero que es además lo que permite que la corrupción sea tan grave en el Perú, que es la hipocresía. Lamentablemente tenemos una actitud hipócrita ante la corrupción. La corrupción de los míos no es tan mala. La corrupción de mis amigos, de mis conocidos, de los que son mis allegados, es un pecado, es una falta, fue un error, fue eso. La corrupción es del otro, del que no es mío, del otro, y viceversa. Entonces, aquí vivimos en una esquizofrenia en relación a la corrupción objetiva. Hay una corrupción objetiva, pero siempre tratamos hipócritamente de minimizar o achicar el lado mío y agrandar o poner en su dimensión, dejar en su dimensión el lado del otro. Klaus, crisis de principios, dice el doctor Altuve.
Coincido con el análisis que él nos ha ofrecido, y quizá respondiendo también en parte a tu pregunta anterior, yo creo que hay que distinguir en las formas culturales, en la idiosincrasia, en la forma de pensar, algunas características que son simplemente características o que responden a situaciones particulares de problemas y falta de principios, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las culturas nórdicas son mucho más ordenadas, incluso se les puede calificar de cuadriculadas y pegadas a la regla. El espíritu mediterráneo latino es en cambio mucho más festivo, más abierto, menos apegado a un determinado cumplimiento. Pero ahí no hay ninguna violación a un principio, ni ninguno de los dos tiene que ser en sí mismo calificado como negativo. Los El estilos, problema, dices, los estilos como que dijeras que una personalidad es mejor que la otra, no. Es forma de manifestar algo, digamos. exactamente, hay personalidades más extrovertidas, otras más introvertidas, y eso no hace mejor o peor a la persona. El problema se da cuando se instituyen en esa cultura o en esa persona unas faltas de sensibilidad frente a la ética, una relativización de los principios y un olvido de los valores que creo que además en el Perú se ven marcados por otras características, como por ejemplo una falta de sensibilidad social, un egoísmo, casi diría yo un egocentrismo que va de la mano con lo que el doctor Altuve comenta de cómo miramos la falta en el otro y la falta en los míos, ¿no? Que claro, todo se comienza a leer desde lo que a mí me conviene, me interesa, me gusta, y hay muy poca sensibilidad o sentido de lo social, ¿no? Por eso también esa falta de transparencia o esa hipocresía en todas sus letras frente a determinados comportamientos, ¿no? Doctor, hay una característica en esto que ha sucedido, que es creo que, como yo mencionaba al inicio, lo que más ha crispado los nervios, que es el cinismo. O sea, porque tú te puedes equivocar, como todo ser humano, siendo un funcionario público, ¿no? Y decir, ya, me equivoqué, pero la otra es el cinismo de poder salir a dar la cara, echarle la culpa a los otros, fingir pena donde no hay. ¿A qué se debe ese grado ya tan grande? ¿Es un problema, como algunos han tratado de señalar, psiquiátricos de esas personas o también es parte de nuestra cultura? Bueno, yo creo que todas esas interpretaciones son interpretaciones del cercano, ¿no? No eres una delincuente, eres una persona que tiene que analizarte un psicólogo. Claro, un psicólogo social también me Un han dicho. psicólogo social, ¿por qué? Porque como ha sido mi ministra, no voy a decir que debe ser presa y que debe estar en la cárcel, porque si esto hubiera pasado en un gobierno donde no soy yo el presidente, tendrías que estar presa, eres corrupta, eres lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, empezamos con siempre la actitud permisiva, suave con lo cercano, duro con lo externo, lo lejano, vacuna gate. No es el Vizcarragate, no, es el vacuna gate, o sea, una cosa neutra. No está identificado. Entonces, permanentemente el discurso es ese, es el discurso de suavizar y de decir que lo que está más cerca mío no ha sido terrible, grave y todo lo demás. Entonces, ese es un punto, reafirmando lo que comenté y siguiendo el tema que nos han planteado, creo que es muy importante. Se habló de egoísmo. Yo creo que antes de egoísmo hay un concepto muchísimo más grave en toda situación. Cinismo y egoísmo. Yo creo que hay un problema de subjetividad. Lamentablemente, actuamos los peruanos de una manera a partir de lo subjetivo. Mi entorno, lo mío, lo cercano, lo protejo, lo organizo, lo defiendo, y el objetivo yo entre los demás no existe. Entonces, eso, llevado al extremo, ese egoísmo,
y llevado a no me importan los demás es cinismo. Esa subjetividad peruana, yo creo que lamentablemente en muchos casos tiene que ver con algo de inmadurez social, me refiero, como colectivo. O sea, ¿cuál es la característica del adolescente o del niño o del infante? La subjetividad, que agarran las cosas primero y se las quitan a los amiguitos y a los hermanos, porque primero están ellos. Entonces hay una actitud infantil, una actitud todavía adolescente, subjetiva, en el mejor de los casos, para tratar de no llegar a la conclusión de el pecado horrible del egoísmo o la actitud del cinismo. Pero entonces creo que hay un problema no resuelto con la subjetividad y la objetividad de las cosas. Hablando en el mejor de los casos. Ya en el peor de los casos, cuando estamos entre personas que realmente no son infantiles o no son inmaduros, sino que son gente perfectamente madura, profesional, adulta, responsable para muchísimos de sus casos y todo lo demás, estamos ante casos claramente de egoísmo y casos de cinismo donde me importo yo primero en el egoísmo y tú o lo que tú seas no me importa y te digo cualquier cosa porque no me interesa lo que tú pienses o si me crees o no, yo te voy a engañar o te voy a tratar de engañar porque eres un objeto para mí, lo importante soy yo como sujeto. Más o menos es como plantearía yo en dos planos, en uno de irresponsabilidad, que Claro. puede ser muy grande, y en uno de verdadera responsabilidad. O sea, por ejemplo, como en el caso de las marchas de los chicos, muchos chicos, podría decir que lo hacen por inmadurez, ¿no? Por un desconocimiento, no hay o sea, piensan que están haciendo algo bueno, etcétera, ¿no? Pero efectivamente hay personas que pueden estar detrás de estos movimientos que sí lo tienen más maquinado y saben perfectamente discernir en lo que está bien y está mal, ¿no? En esa línea, Klaus, me llama mucho lo que dice el doctor a lo que es la ética, ¿no? La ética, tú eres profesor de ética en universidades, y la ética como que ya ni siquiera habla, la gente habla de ética como, ay, no tiene ética, ¿no? Como decir no tiene zapatos. Pero la ética es algo que debería existir y debería ser de repente uno de los pilares como disciplina en los ámbitos distintos, sobre todo que tienen que ver con el público, ¿no? Definitivamente. A ver, así como la corrupción es algo que nace con la humanidad, la pregunta ética, la sensibilidad ética, también es algo que nace con el propio ser humano. Todos tenemos una especie de radar natural que nos permite percibir o por lo menos pensar qué cosa es correcta y qué cosa es incorrecta. Ahora, esa semilla inicial tiene que ser cultivada, tiene que ser formada, tiene que ser fomentada en la familia, evidentemente, y después en otros ámbitos de la vida, ¿no? En los colegios, en las universidades, cuando uno hace deporte, ¿no? Por ejemplo, el entrenador indique no solamente qué es lo que se debe hacer de acuerdo al reglamento, sino cómo debe comportarse una persona, no hacer trampa, o ser un buen perdedor, un buen ganador. En fin, en los distintos ámbitos de la vida se nos tiene que ir formando en esta conducta ética y en esta preocupación ética. Yo creo, es muy poco el tiempo y no es el tema directo, pero el sistema educativo peruano tiene una clara deficiencia en una formación ética, comenzando por los niveles más bajos y continuando por las universidades, donde en muchos casos los cursos de ética son simplemente para cumplir con un requisito y cursos aislados a los que no se les da el espacio ni la importancia que deberían, ¿no? Además, también aquí habría mucho que comentar, pero la ética en la universidad y la ética en la formación profesional no es un curso que uno lleva, ¿no? Es algo que tiene que estar integrado en todo el sistema educativo y en toda la concepción
de la propia profesión, del trabajo, de la propia vida, de la familia, de la sociedad. Es decir, no es un apéndice, sino es algo que va como Transversal. transversalmente a toda la vida, ¿no? Creo que allí también hay una serie de falencias en nuestra sociedad y me parece que tu pregunta iba más directamente vinculada al mundo educativo y específicamente en el sistema educativo peruano. Doctor, en esto que menciona Klaus, hay unas cosas que a mí me han venido llamando la atención. Bueno, efectivamente ya no existe, por ejemplo, el curso de educación cívica en los colegios, ¿no? Ahora los han reemplazado por otros, meten que el género es lo que va a dar el respeto, ¿no? Al otro, etcétera. Por otro lado, en las universidades, bueno, yo salí de la universidad en el año 96 y yo me acuerdo que estudié 2 años puras humanidades, que tú muchas veces decías, oye, ¿y esto de verdad qué me va a servir? Estudiar historia, antropología, lengua, ¿no? Etcétera. Si yo lo que quiero es ser ingeniero. Y las universidades en estos momentos, en estos tiempos en que se ha vuelto ya como más una industria, porque hace 20, 30 años habían pocas, digamos, digamos, el lema de venta comercial es no pierdas el tiempo en estudios generales, ¿no? De frente aprende lo que tú tienes que hacer, como si la gente que trabaja, o sea, nosotros cuando trabajáramos pues con postres y no con personas. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Es cierta esta realidad? ¿Es más grave de la que yo la describo, menos? A ver, antes de entrar a ese punto que me parece muy importante, quisiera tocar un punto complementario a lo que ha dicho el profesor Klaus Berthold. Él ha puesto énfasis de la falta de educación ética en la educación escolar, superior, universitaria. Incluso ya hablamos de ética, nadie quiere hablar de la moral. La moral no existe, que es otra parte fundamental. La moral es colectiva, la ética es individual. Ya no hablamos, o sea, la moral, ¿dónde está la moral? La moral y las buenas costumbres. Está abolido esa terminología que yo sí me gusta recuperar. Número uno. Número dos, Se fue. en la escuela o en la universidad va a reemplazar la formación ética de la casa. La peor formación ética de un colegio o de una universidad no puede destruir una buena formación ética de la casa. Y ninguna mala formación de la casa va a poder ser superada, puede ser ajustada, aplacada, pero no va a ser superada por una educación del colegio o de la universidad, que son complementos de la enseñanza doméstica, que es la fundamental. Y si tenemos padres subjetivos que dicen, haz lo que yo digo y no haz lo que yo hago, claro, estamos formando en la esquizofrenia diaria, porque los hijos van a hacer lo que los padres hacen, no necesariamente lo que dicen. Entonces, eso es muy importante porque mientras no se ponga énfasis en la casa, estamos como trasladándole a los profesores un deber que es un deber de la docencia en la casa, número uno. Número dos, ¿dónde han fracasado las universidades más allá del tema ético, que obviamente es un tema importante? En la parte formativa, porque toda educación universitaria superior tiene una parte formativa y una parte profesional. Es una parte técnica que te da instrumentos para ejercer una profesión o una labor ante la sociedad. Pero para eso tienes que tener una formación humanista, una formación moral. Claro, esa no es obsoleta, ¿no? Porque la técnica, sí es, o la profesional puede volverse obsoleta, ¿no? Por la técnica en sí, digamos. Cuando yo salí de la universidad cambiaron todas las normas con las que yo había estudiado, pero todos los cursos formativos me permitieron a mí que no importase las técnicas que me dieron, claro, porque yo podía recuperarlas. En cambio, si tú quitas esa estructura formativa, la privatización en la forma que se ha hecho de las universidades ha sido catastrófica, ha sido negativa, ha hecho muchísimo daño, porque lo que se ha favorecido es el rédito y no la formación. Entonces, se ha hecho un doble daño, porque se ha dañado a la educación privada al mostrarla como usurera y como que está buscando solo el interés particular. O sea, la educación privada ha quedado muy dañada y encima ha dado una educación de muy mala calidad. Entonces, el daño ha sido pavoroso, realmente muy negativo, y yo no sé si te has quedado corta o no, pero para mí ha sido
verdaderamente catastrófico corroborar lo que está pasando hoy en día, incluso que con universidades que eran bastante buenas y se han venido abajo por tener que competir de una manera desleal con instituciones que no están en la categoría ni siquiera de secundario, ¿no? Pero que dan un título a nombre de la nación. Klaus, en esta línea lo que dice el doctor Altuve, ¿tú crees que los profesores, los docentes, ¿no? Los catedráticos han tenido que también bajar nivel o la misma universidad bajar nivel? Porque ahorita hablamos del alumno que recibe, ¿no? Nosotros criticamos al chico que no recibe, ay tú, pulpín, ¿no? Generación del Bicentenario, que vas a la Católica o vas aquí, allá, ¿no? ¿Y los profesores? Yo he escuchado, Sí, perdón, para terminar, algunos profesores que dicen, no, es que no me queda otra que callarme, no me queda otra porque me votan, me juzgan, ¿no? a ver, creo que abres otra ventana que daría para no uno, sino varios programas. Eh, eh, pero sí, coincido con lo que planteas. Y este problema tiene muchos ángulos. O sea, por ejemplo, la pandemia ha sido una circunstancia particular que ha terminado agravando algunas situaciones de la educación universitaria, pero que ya se venían dando, ¿no? Por ejemplo, cada vez hay más alumnos por salón. Hay situaciones en las que se hace imposible que un profesor pueda dictar una buena clase cuando los alumnos ya no se cuentan por decenas, sino a veces por cientos, ¿no? En una sola aula, dice, En una sola aula, para ¿no? un solo profesor. Entonces, dar clases, estar atento a los alumnos, preocuparse por su formación, independientemente de las categorías propias del curso, eh, tomar exámenes, calificar, dar clases de calidad, no es posible, ¿no? Se convierte más en una especie de cumplir con lo que un sílabus manda, ¿no? Ha habido muchísimos progresos en la educación también, pero creo que en muchos aspectos también se da una especie de burocratización en la educación, ¿no? Hay que cumplir con una serie de formatos, parámetros, modelos, eh, y todo tiene que estar parametrado y medido para cumplir con los Está, indicadores que necesita la facultad o la universidad en concreto, y el núcleo, que es la formación de la persona en sí, ha quedado un poco desplazado, ¿no? En fin, hay muchos otros problemas, pero en líneas generales, yo creo que sí. El profesor, además, por muchas situaciones culturales, está en desventaja, ¿no? Eh, Tienes que ser muy cuidadoso de qué dices, cómo lo dices, de la nota que le pones al alumno, porque si tú le pones una nota que quizá lo haga sentir mal, puedes ser o recibir una queja del alumno, o incluso del padre de familia, o incluso de la misma universidad, ¿no? Que no puede permitir que haya una determinada cantidad de jalados o de quejas. Entonces, ¿por qué otra vez? Porque eh, ya no es una institución meramente educativa, ¿no? Sino tiene que tener buena imagen, que los alumnos pasan, que son respetados, eh, tiene que tener una buena etiqueta de marketing, eh, y ya la exigencia académica no es un sinónimo de buena universidad, ¿no? claro, como antes, ¿no? No hay mejor marketing que el propio alumno en la cancha, ¿no? Como profesional, cómo se desempeña. Y eso finalmente recae en cómo se van bajando los niveles en todos los ámbitos, ¿no? Porque, claro, los chicos salen ahora y finalmente van a ser los que manejan las empresas y nuevamente volvemos a este círculo vicioso de formación no muy alturada, digamos, a nivel valores, ¿no? Doctor Altuve, eh, ¿qué hacemos? O sea, todo lo que hemos descrito acá es como desesperanzador. Yo antes quisiera incluir una variable, y es el del principio de autoridad, un poco en la línea de lo que hemos hablado.
¿yo por qué tendría que ser bueno si mi misma autoridad no me genera, valga la redundancia, autoridad moral? ¿No? ¿Eso tiene algo que ver también en nuestros comportamientos éticos o no tendría que ver? Tendríamos que ser suficientemente principistas como para avanzar independientemente de quién tengamos al frente. A ver, hay dos puntos ahí. Primero, creo que lo que ha puesto en la mesa el profesor Berjol es muy importante porque ha descrito uno de los elementos de la descomposición del régimen de la educación superior y universitaria con la burocratización, el traslado del estudiante a la condición de consumidor, y entonces el estudiante ahora y sus padres son consumidores y vienen y reclaman la nota como si fuese un derecho y no un logro que tienes que obtener. ¿No? Yo he estudiado y merezco la nota, pero tu examen ha sido un desastre, discúlpame. Y después elementos subjetivos donde las instituciones están sometidas a tener una apariencia ante la sociedad de algo que se espera independientemente del contenido. Por lo tanto, lo que se está creando es un producto superfluo para la imagen del hoy y no se está formando un profesional para el futuro. Esas personas, en términos generales, que están saliendo a la calle profesional, al mundo profesional, etcétera, son personas que están mal formadas desde el punto de vista, digamos, formativo, valga la redundancia, están mal preparadas desde el punto de vista técnico profesional, porque el estándar de calidad, así como hemos visto cómo se maneja en una universidad nacional, una prueba que se suponía de altísima importancia, haciendo eso un chifa, literalmente, igualito ocurre con la formación y nos estamos convirtiendo en gente que es cómplice y aceptamos esto que es realmente vergonzoso. Y además, estamos dejando a esos jóvenes y a ese futuro sin herramientas. Pongo el caso, por ejemplo, que ya se está cuestionando en la educación francesa, la educación digital, porque se ha comprobado que los nativos digitales en Francia ya tienen una evaluación de más o menos 10 años de educación digital, tienen 10% menos de coeficiente intelectual que la generación que le ha precedido, que no es nativo digital. Entonces, lo que estamos es formando incapaces, porque estamos favoreciendo el quedar bien, el mercado como el mercado quiere, entonces dándole gusto a todo el mundo, pero no estamos haciendo lo que debemos. Es decir, ahí voy al punto fundamental que tú mencionaste de la autoridad. La autoridad hay que sostenerla, pienso yo, por principio, porque uno debe defender la autoridad siempre, aun si esa autoridad es mala, pero esa autoridad hay que pedirle siempre ejemplaridad. La autoridad tiene una obligación que es ser ejemplar. Si no es ejemplar, no es autoridad, es un poderoso, pero no es una autoridad. Porque el requisito esencial de la autoridad, yo diría que autoridad moral es una reiterancia. La autoridad, si no es moral, no es autoridad. De la misma manera, la autoridad, si no es ejemplar, no es autoridad. Entonces hay que distinguir la autoridad del poder. Yo estoy obligado a obedecer a los poderosos, pero lo que tengo que pedirles es que esos poderosos sean más que poderosos, que sean ejemplares y morales. En ese momento, esos poderosos, dando ejemplo y siendo gente moral, se convierten en una autoridad. Creo que eso es lo que yo debo pedir. Al poderoso lo tengo que obedecer, a la autoridad la tengo que seguir. Claro, lo haces con gusto, digamos. Klaus, si me dejas añadir o sumarme un poco en la misma línea con algo que tú además comentabas, traslademos este problema a la familia, donde los padres han perdido también mucha autoridad y donde en el campo específicamente moral y ético no son ejemplares. Y no señalo a nadie en concreto, pero pensemos cuántos padres han violado las normas de tráfico con su familia incluida, ¿no? ¿Cuántos padres han pagado una coima
cuando han sido descubiertos en alguna falta? ¿O cuántos padres van con sus hijos y compran películas piratas, libros piratas, dicen que no le den ni factura ni boleta para no pagar el IGB? En fin, son Cosas ejemplos chiquitas, ¿no? quizá Chiquitas. demasiado pedestres y que uno puede decir, pero bueno, no exageremos, pero creo que va en la línea de lo que estamos comentando, ¿no? La ejemplaridad y la centralidad de las figuras paterna y materna en una familia. En fin, te corté y me metí, no sé No, si era... me parece bien porque finalmente siempre terminamos ¿no? En las discusiones terminamos en que el lugar central es la familia, ¿no? Porque ahí es donde uno aprende o desaprende, ¿no? Yo siempre lo menciono también, por ejemplo, en temas de violencia, ¿no? Uno en su casa aprende cómo se trata un hombre o una mujer, ¿no? No lo aprendes en la calle. Pero bueno, ahí yo me estoy yendo ya por el otro lado. Hacia adelante, o sea, cada vez que estoy haciendo yo estos conversatorios, un poco analizando las problemáticas que estamos viviendo, uno queda un poco desesperanzado, pero hay que mirar hacia adelante, ¿no? Siempre te dicen, por ejemplo, ya hablemos de educación escolar básica. No, un verdadero cambio mínimo, 15 años, ¿no? Y tú dices, ¡ay, Dios, qué dolor de cabeza! Es muchísimo tiempo, ¿no? Pero hacia adelante es posible cambiar esto, porque estamos hablando de problemas en la familia, problemas en el colegio, problemas en las universidades, problemas en todos lados, de nivel ético y moral. La pregunta es para mí, ¿no? A Sí, pesar de que intervine antes. bueno. A ver, aquí me surgen varias reflexiones. Yo creo que en una situación, en una coyuntura como la que estamos, brotan naturalmente muchos sentimientos y miradas pesimistas, ¿no? Más para quienes venimos presenciando este tipo de escándalos o situaciones prácticamente desde que nacimos. Quienes vivimos la gran caída el 2001 con los Vladivideos, pensamos que ahí, digamos, podía renacer un poco el Perú, pero poco después fuimos viendo más casos, casi una lista interminable, y eso definitivamente genera desesperanza. Creo que ese es uno de los costos más altos, aparte del económico, de la corrupción, ¿no? Que genera un desgaste en el ánimo y en la mente de las personas. Pero debemos ser lo suficientemente maduros como para, bueno, dejar pasar este duelo, digamos así, de la crisis y mirar la situación con más altura. Definitivamente creo que se puede mejorar, pero para mejorar tenemos que tener unos análisis claros de qué es lo que sucede, un buen diagnóstico de por qué estamos en donde estamos y un proyecto que abarque distintas dimensiones, ¿no? Nada vamos a cambiar si es que simplemente aumentamos un par de cursos en una universidad o en un colegio, o si es que pegamos carteles en los postes. No, el camino es mucho más largo, implica todas las dimensiones de la sociedad, comenzando, como hemos enfatizado en más de un momento, con la familia, implica cambios estructurales, legislativos, judiciales, en la conducta diaria, implica que no haya tanta impunidad, en fin, creo que hay muchos ámbitos que hacer e implica también paciencia, ¿no? 15 años para un cambio de idiosincrasia y cultural, en realidad no es nada, ¿no? Es muy difícil. Venimos simplemente por hablar de un periodo arrastrando este drama toda la República. Si queremos ir antes, toda la colonia. Y si queremos ir antes incluso, durante el incanato ya teníamos problemas de esta naturaleza. Entonces, pretender que vamos a cambiar y solucionar el problema con 5 iniciativas que no nos cuesten sacrificio y en 15 años, no es viable. Todo cambio profundo como del que estamos hablando implica
esfuerzo, trabajo, paciencia, una visión multisectorial, compromiso de todos los estamentos, voluntad. voluntad política, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Doctor Altuve, me ha gustado la palabra que ha usado, me ha gustado es un decir, ¿no? La impunidad también, ¿no? Nadie castiga a los corruptos, no pasa nada. Pero nadie castiga a los corruptos porque nosotros no pedimos que los castiguen con la severidad que ¿Cómo se podría quisieran. hacer eso? No, a ver, el punto es el siguiente para mí. Yo creo que es interesante lo que se ha conversado y volvemos siempre a la familia. Nada va a cambiar si no cambia la gente en sí misma por dentro. O sea, probablemente como muchos, en otra época de mi vida yo pensé que si se llegaba al poder un gobierno que tuviese las ganas de hacer las cosas, podría inducir, educar, todo lo demás. Yo no creo que el cambio viene de afuera. No va a ser un gobierno, no va a ser una corriente educativa, no va a ser nada externo. O sea, ya una conversión, estamos hablando. Exactamente, ese es el término claro. Tiene que haber una conversión en cada uno y en todos nosotros al mismo tiempo, donde el hombre renuncie. Primero, lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia del problema. O sea, hay que decir cuál es el problema. Tiene que tomar conciencia de su subjetividad, del efecto que esa subjetividad genera en el egoísmo ante los demás, de la falta de ejemplaridad ante sus hijos. O sea, ese es el camino. El camino es, primero, ser ejemplar en la medida de lo posible o tratar de serlo uno y tratar de que todos los demás tomen el camino de una conversión. No va a haber un gobierno que venga con un fuete a imponer algo que sus propios ciudadanos no le piden que ponga. Pues sería una dictadura finalmente. O sea, no, pero temporal, una dictadura que te quiere crear el nuevo hombre como fue el régimen militar y que te quiso hacer más socialista o solidario y terminó en nada. Hubo otra que te trató de devolver en los años 90 la propiedad para que fueras libre y tomaras, y al final de cuentas, a ver, creo que el problema no se soluciona desde afuera. El problema está en las carencias, las deficiencias o los vicios de adentro del hombre que se expanden como una pandemia en la sociedad cuando no hay gente que está preparada para enfrentarlos. Y se curan de la misma manera. Platón decía que el hombre era como el pez, empezaba a podrirse por la cabeza. Entonces, si no hay una conversión propia, donde uno asume que está equivocado, que puede ser mejor, que por sus hijos, por su país, por determinados principios y valores que merecen, ¿no es cierto? Merecen. Cuando uno ve lo que está pasando, dice, caray, soy parte de un país donde los que mandan están dispuestos a dejarme morir por ellos salvarse. Y esto es una foto de lo que fue la guerra con Chile. Mientras unos pobres modestos iban a pelear para defender una bandera que creían que representaba a todo un país, había otros que estaban haciendo sus cosas para largarse, para ver cómo se ubicaban o cómo estaban mejor. Entonces, claro, eso no se va a arreglar, pienso yo, con una imposición externa o con una obligación diciendo, mira, yo soy el gobierno y debes hacer esto. Claro, pero tú no lo vas a hacer. Entonces, ¿cómo te voy a seguir? Es el mismo ejemplo del padre en la casa, donde no hay ejemplaridad familiar. Ese ejemplo es magnífico. De hecho, la ley es una trampa, claro. Claro, el hijo va a aprender lo que ve hacer al padre, no lo que el padre le diga. El pueblo va a hacer lo que el gobierno hace, no lo que el gobierno le dice, le ordena o le manda y todo lo demás. Entonces, yo creo que ese es el gravísimo problema. Es un problema individual, de conciencia individual y de conversión colectiva para mejorar. Si no somos capaces, y se han producido movimientos de ese tipo en otros países, es a lo que tenemos que apuntar, a convocar a que eso se produzca. Y no serán 15 años, puede ser mucho más. Pero el fin creo que es tan noble y tan importante para
madurar como sociedad, como colectividad, como país, como nación, que la verdad creo que vale la pena. Okay. Bueno, creo que ha sido un interesante. Queda muchos temas, digamos, por profundizar. Eso no es el espacio. Hasta provoca tomarse un pisquito para, ¿no?, seguir hablando más. Pero bueno, me quedo con varias ideas, ¿no?, a modo de conclusión. Primero lo de la familia, ¿no? Efectivamente nadie da lo que no tiene, y uno empieza siempre por los padres, ¿no? Dicen que la mejor herramienta educativa es el ejemplo, ¿no? Y si los padres no empezamos... Disculpa que te interrumpa, y también el contraejemplo, aprender con cariño de los padres lo que no se debe hacer. Claro. Tener objetividad. Tener objetividad para querer a tu padre y saber que tu padre, con esa semilla de la cual nos ha hablado el profesor Berhold, esa semilla del bien y el mal, puedes querer, pero tienes que decir, oye, esto no está bien. Exactamente, y tener esa objetividad que estamos conversando también con los tuyos, ¿no? Porque efectivamente si uno comienza a relativizar porque es alguien cercano a ti, nunca vamos a lograr saber efectivamente si algo está bien o algo está mal, ¿no? Las madres que apañan a los hijos que son delincuentes porque es mi hijo y lo tengo que defender. No, señora, no es así. Tú como madre a un hijo que está robando y matando en otra casa igual que la tuya, tienes que ponerlo a disposición de la justicia, Con porque el tú dolor no has de tu podido corazón. educar. Pero no, Claro. soy su madre, lo tengo que defender, y todos aceptamos que la madre tenga que defender. No, la madre lo iba a visitar todos los días, pero los primeros que tienen que ponerlo dentro de la cárcel por su seguridad y la de los demás es la familia. Entonces tenemos que llevar esas explicaciones de que no, pues soy su mamá, y si su mamá no lo defiende, ¿quién lo va a defender? Nadie, nadie lo tiene que defender más que su abogado, porque es un delincuente. Como el Entonces, chico que metió el puñete y que finalmente la mamá terminó yendo a pedir perdón por él, ¿no? Que fue a tirar el puñete al la congresista. verdad que la madre está mejor que el hijo, porque la madre va a pedir perdón y reconoce, y el hijo agarra y dice, bueno, no sé qué. No, pero no es Ahora, así. claro, exacto. Hay otra cosa, Juliana, que yo creo que debemos aprender de esta crisis particular, y es el que, a ver, ¿por qué otros casos de corrupción no han afectado tanto o no han enardecido, no han dolido tanto a la población? Quizá porque no hemos visto de una manera tan palpable el daño que la corrupción genera en otros, ¿no? Cuando alguien se roba 5 ladrillos, puede ser que no nos afecte, pero cuando alguien utiliza mal unas vacunas que deberían ser aplicadas a gente que está en primera línea, Y que o ha muerto. tenemos o mucha gente cercana que ha muerto por no tener esas vacunas, entonces se despierta una sensibilidad particular para detectar por qué algo que se le da la etiqueta de corrupción está mal de verdad, ¿no? Entonces, O sea, los ¿qué niveles, pues, claro, lección? que no tiene límites, digamos, ¿no? ¿Qué lección creo que hay que sacar de esto? ¿No? Entender que los actos de corrupción no son simplemente un dato estadístico que tenemos que descontar del presupuesto nacional, sino que son hechos que dañan a la sociedad, nos disminuyen como seres humanos, nos hacen tener una vida menos rica y nos hacen tener una convivencia social más deteriorada. Sería bueno, en cada caso, digamos, hay que hacerlo, pero mostrar el efecto real en la vida de las personas que cada acto de corrupción tiene, ¿no? Un robo o una coima millonaria significa tantos desayunos de un niño pobre, significa tantos hospitales que no se hicieron, Que significa... mientras tú no sientas que te afecta a ti, lo dejas pasar. En este caso, las vacunas, es que la gente realmente, ¿quién no ha tenido un amigo, un familiar, ¿no?, cercano, que ha muerto o la está pasando bastante mal sin oxígeno? Entonces, claro, te toca y tú dices, ahí recién cuando te cae en la cabeza, porque te das cuenta y dices, oye, esta vaina, si no la paramos, podemos acabar todos mal, ¿no? No solamente los que vemos en la tele.
Exactamente. Bueno, les agradezco mucho, de verdad, por habernos acompañado aquí en este programa y espero tenerlos pronto y que de repente en un tiempo podamos ir evaluando a ver qué pasa después de las elecciones y tal, ¿no? Porque las elecciones también son como ahorita como una pequeña esperanza que tenemos algunos. Bueno, el doctor Altuve ya me pinchó el globo cuando me dijo que el gobernante no me lo va a cambiar, pero bueno, pero en todo caso algo puede Aplaca ir. o agrava, pero no cambia. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a los dos y amigos, los veo el próximo miércoles en Perspectivas en Vivo. Nos vemos. Muchas gracias a ti, Juliana. Un gusto haber compartido este espacio contigo, Fernando. Igualmente, muchísimas gracias a los dos. Chao, chao.